usted de que se van a superar cifras récord de extranjeros en el país? Aguascalientes, ¿cómo contribuye para lograr estas cifras? Este año, bueno, no solamente este año, sino que los 5 años de gobierno del gobernador realmente han sido años espectaculares. A ver, cifras que me vengan a la cabeza. Tomaron la ocupación, cuando llegó el gobierno, la ocupación promedio de los hoteles andaba como en 34%, ahora está arriba del 55%, y sobre todo con un crecimiento de cuartos en un 19%. O sea que realmente ha sido muy importante el crecimiento de tanto de ocupación como de número de hoteles. Y realmente la explicación principal no es tanto el turismo tradicional, sino aquí es mucho el turismo de negocios, muy vinculado a la llegada de las armadoras de vehículos, muy vinculado a las inversiones. Y este es un ejemplo típico en la parte de México de que el otro sector que crece mucho es el turismo de negocios. Así es. Bueno, pues, lamentablemente lo que prueba esto es que pues, la seguridad al 100% no existe en ninguna parte del mundo. Creo que evidencia que tenemos que todos seguir trabajando en el tema, pero yo también creo que México pues, se va a ver en términos relativos, se va a ver más positivo. Venía leyendo también algunas cifras que de acuerdo a los hoteleros estiman que este año, a finales del año, las reservaciones van a crecer entre un 10 y un 15% más, o sea que se espera muy buena ocupación. Una de las explicaciones es un tipo de cambio, lo que yo siempre había venido diciendo para el turismo mexicano, un tipo de cambio competitivo donde van a llegar más extranjeros, pero también seguramente más mexicanos dejarán de viajar al exterior y viajarán aquí. Y la otra explicación también es que ha aumentado el consumo. Si ustedes ven las cifras, por ejemplo, de la ANTAD de los últimos meses y del año, el consumo ha aumentado y el consumo en turismo también ha aumentado. Por lo que si bien es un fenómeno que preocupa, yo creo que no nos va a afectar, sino más bien las cifras de final de año van a ser muy positivas. ¿Se ve como un estado seguro ante las amenazas del terrorismo que está dando en otras zonas del mundo? Bueno, todos tenemos que estar alertas, en el mundo en general, todos tenemos riesgo, pero evidentemente el riesgo mayor desde mi punto de vista pues está en esa parte del mundo, ahí es donde está más complicado y eso, mal dicho, pero pudiera ser que también en términos relativos en este momento para México sea una ventaja comparativa. ¿Qué medidas van a tomar los presidentes para evitar que afecte esta alerta? Bueno, pues es que por un lado hay contramedidas. México lo que quisiera al revés es facilitar la llegada de más turistas, hacer más fácil el tránsito en el país. Entonces, lamentablemente, estos eventos en el corto plazo pueden complicar el turismo internacional, pero la verdad es que la tendencia tiene que ser facilitar el turismo y los movimientos en los países. La postura de México en cuanto a recibir refugiados, ¿cuál sería después de haber sido incluido en este video de crisis? Bueno, yo esa postura más bien se la dejaría a la Cancillería, que sean los que puedan opinar sobre el tema, y yo seré respetuoso del pronunciamiento de la Cancillería, pero México siempre ha sido en general un país abierto, pero este tema mejor se lo dejo a mi antecesora. Oye, los destinos jurídicos han reforzado la seguridad también en espera de turistas internacionales. Perdón. En los zonas turísticas. Tenemos que reforzarla y seguramente también en estas fechas en donde en general se detonan una serie de operativos de seguridad, me llevo ya la tarea también de hablar con la Secretaría de Gobernación cuáles son algunas de las medidas, pero el mensaje en general es que las reservaciones en el país 10-15% más altas esta temporada que con respecto al año pasado. ¿Son comunes el turismo del Medio Oriente? ¿Perdón? ¿Son comunes que vengan turistas del Medio Realmente Oriente? nuestro turismo principalmente viene de Norteamérica, viene de los Estados Unidos, la gran mayoría, también de Canadá, y ese turismo está creciendo. Recordando cifras, en el periodo de enero a septiembre, el turista que viene de los Estados Unidos ha crecido un 14%. El turista que viene de Reino Unido, 10%, y los turistas que están viniendo, por ejemplo, de países como Colombia, 30%. O sea que realmente México está pasando un muy buen momento de turismo. Precisamente por ese turismo de los países, ¿no podría ser un poco rojo de ahí que...? No puede, como dicen, tocando madera, nunca hay que decir nunca, pero yo creo que en principio los riesgos están más concentrados en otras partes del mundo, hay que de todos modos tomar precauciones, pero en términos relativos yo creo que nuestra zona se vuelve a ver más segura que otras partes del mundo. Gracias. Bueno, yo creo que un informe muy positivo, no cabe duda que Aguascalientes, como aquí le dicen el pequeño gigante, realmente es un estado ejemplar, un buen ejemplo, y este es un buen ejemplo de cómo México es muchos Méxicos, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de un crecimiento promedio del 2% a nivel nacional, pues por una tienes un Aguascalientes que creció 12% el año pasado,
a tasa del doble de lo que creció China el año pasado, y lamentablemente tienes otros estados que crecen a tasas o que incluso decrecen. Ese es México, ese contraste, pero este es uno de los estados que debiera ser el modelo del país al que quisiéramos llegar, un modelo de desarrollo, de industria, de seguridad y también de clases medias. Yo creo que Aguascalientes es muy buen ejemplo de lo que ojalá logremos en el tiempo hacer en el resto del país. Gracias.